Ah, ¿quién creo ser? Claro, tengo que ir a mis creencias. Y mis creencias lo que me dicen es que soy una persona. Y mis creencias me dicen que tengo que ser esa persona. Y mis creencias me dicen cómo ser esa persona y lo que implica ser esa persona. Pero no se sostienen mucho tiempo en mí esas creencias, porque soy consciente de que mis creencias no me definen, o mi manera de verme a mí mismo, mis ideas, por eso suelo responder que no lo sé. Lo que yo pienso de mí no soy, yo soy quien lo piensa. Y cuando yo voy a mirar al pensador de quién creo ser, me doy cuenta de que el personaje, Sergi, se disuelve, desaparece. Hay una conciencia que está pensando a Sergi y eso es lo que me fascina. Por eso cuando me preguntan quién eres, miro y no veo nada que responder. Y en este caso, cuando me preguntas quién crees ser, mis creencias no son sustanciales, son volátiles. ¿Y qué has venido a dar de ti al mundo? Pues no lo sé. No lo sé porque veo momentos donde algo surge de mí que no controlo, que no puedo poseer, que no me pertenece, sino que pertenece a todos. Una esencia que está en todos, ¿no? Entonces, cuando veo eso, me sobrepasa tanto mi intelecto, sobrepasa tanto mi raciocinio, que si yo tengo que detenerme a razonar qué he venido a dar, me pierdo. Entonces no lo sé, no lo sé. Antes decías de traer el cielo a la tierra y algo en mí se abría como asintiendo eso. Pero igualmente, ¿qué es el cielo? ¿Qué cielo? No sé. ¿Qué tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es esta experiencia? No sé. Entonces sí, sigo en ese espacio de algo sucede por sí mismo que yo no manejo particularmente. Sucede de igual manera. Wow. Gracias. Nos sucede a todos. Lo que ocurre es que algunas personas lo poseen, lo hacen suyo y anteponen sus creencias. Pues yo creo que he venido a hacer y creen que sus creencias es lo que han venido a hacer. Pero en realidad todos estamos expresando aquí algo que va mucho más allá de nosotros, todos. Hay que darse cuenta, ¿no? Sí, y esa disponibilidad de darse cuenta está ahí todo el tiempo y eso es lo que a mí me fascina. La puedo ver en todos. Bueno, lo que pasa es que nos contamos un discurso de lo que es la cosa constantemente y no estamos dispuestos o no estamos disponibles a soltar ese discurso. Todo el tiempo nos estamos contando lo que significamos, lo que significa el otro, lo que significa nuestra relación, lo que significa mi negocio, lo que significa el dinero, todo el tiempo. Y vivimos a expensas de eso que nos contamos. Cuando yo miro, me doy cuenta de que eso que me cuento no es la cosa. Lo que yo me estoy contando de ti no eres tú. Si soy consciente de esto, ya lo suelto, ya lo dejo estar. Wow. Y así ya no sufres. En caso de que lo que yo me cuente de ti me haga sufrir, ya no sufro. Pero en caso de lo que yo me cuente de ti sea de qué honor de estar aquí, tampoco lo experimento. Experimento una cosa que me acerca mucho más a ti. Me experimento algo mucho más íntimo en mí que mi discurso. Y esa intimidad conmigo me lleva a sentirme íntimamente contigo. Es esa experiencia de unidad. Mi discurso de las cosas me aleja de las cosas. Por ejemplo, este vaso de agua. Si yo tengo un discurso acerca de este vaso de agua, lo necesito, me gusta, no me gusta, es pequeño, es suficiente, hay demasiada, yo paso a vivirlo como si fuera algo externo a mí. Pero en realidad estoy en una experiencia donde este vaso y este agua están contenidos. Y eso es lo que la mayoría de seres humanos se pierden, aun estando allí disponible, por su discurso. Vamos contenidos Ja. por el mundo. Sí, nos contenemos en nuestra imagen de nosotros mismos. Nuestra imagen de nosotros mismos es tan exclusiva que excluye el resto. Al excluir el resto, fíjate el gesto. Si yo tengo una versión de mí que no soy tú, mi versión de mí es exclusiva, por tanto te excluye. Si te excluye, estoy solo aquí.
Si estoy solo aquí, ya no estoy allí. Pero claro, yo estoy hablándole allí. Entonces, ¿cómo le voy a hablar al allí? Si estoy solo aquí, ya estoy empezando a generar una escisión, una división, que puedo aparentar que nos comprendemos, pero la comprensión no es dos partes separadas que comparten sus puntos de vista. La comunicación realmente es la comprensión de que aquí está sucediendo una cosa. Y si no sé qué es, puedo abrirme a descubrirlo. Pero de nuevo tengo que soltar mi discurso. ¿Qué hay que hacer para reencontrarse con uno mismo? ¿Qué haces tú para reencontrarte cuando entras en ese espacio de no felicidad? Es algo muy simple, es muy accesible y al mismo tiempo muy ignorado. Y es permitirme encontrarme donde me encuentro. Incluso encontrarme desencontrado ya es encuentro. Lo que sucede es que nuestra mente nos cuenta que te estás encontrando desencontrado y se centra en el desencuentro, cuando lo que está ocurriendo es que estás encontrando ese espacio de ignorancia. Cuando tú empiezas a encontrar ese espacio de soledad, ya no estás solo, estás con ese espacio de soledad. Y ese espacio de soledad tampoco está solo, está con la conciencia que tú estás usando o la atención que tú estás usando para ser consciente de esa soledad. Si nos dedicásemos exclusivamente a eso, descubriríamos una experiencia del nosotros completamente distinta, sin esfuerzo, sin tener que llegar a alcanzar no sé qué cosa, que tenemos que imaginar que va a suceder luego, porque lo que está sucediendo ahora ya es pleno. Yo estoy siendo plenamente lo que estoy siendo ahora, en esta experiencia que estamos teniendo. Entonces, al soltar mis necesidades, las puedo ver, al soltarlas para poder atender la plenitud de este instante, ahí ocurren cosas, se abren cosas que no controlo, que no manejo, que son dadas, se dan. Ahí descubres cómo la vida se da a sí misma en forma de Sergi, se da a sí misma en forma de Marianne, se da a sí misma en forma de todo lo que se está dando. Entonces nos da miedo soltar todo lo que conocemos, porque pensamos que si lo soltamos no sabremos nada, cuando mi conocimiento personal es lo que no conoce nada. Entonces nos da miedo acceder a esa vastedad, nos da miedo darnos cuenta de que no sabemos nada, nos da miedo darnos cuenta de que no sabemos quiénes somos. Yo me miro, no sé quién soy ahora, estoy sucediendo y no sé quién soy. Muchas personas ese pánico no lo sostienen, entonces se empiezan a contar quiénes son y huyen, esa es la huida. Cuando tú eres honesto y te das cuenta de esto, de que no sabes quién eres, entras en coherencia con tu experiencia presente. Ahora no sé quién soy, estás en coherencia. Cuando entras en coherencia, ya no luchas. No sientes el estrés de vivir en un mundo que no conoces. No sientes el estrés de sostener tu imagen de ti mismo y llevarla a un éxito que te imaginas, pero que tampoco llegas a realizar nunca, porque es una imaginación. Y al ser una imaginación no te llena. Y bla, 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 bla. No. Entras en coherencia. La coherencia es silencio. Y la coherencia a mucha gente le da miedo porque ese silencio, piensan que entrar en silencio es entrar en inactividad. Pero no tiene nada que ver con esto. Madre Teresa de Calcuta estaba en silencio. Estaba en paz con lo que hacía. Y es una persona muy activa. Aún ahora es activa. Silencio lleno, ¿no? Eso es. Entonces es un vacío de ego. Tú saltas a las profundidades de tu ego. Saltas a ese vacío. Saltas al vacío porque te da la sensación de que no hay nada ahí. Porque el ego no ve nada ahí. El ego mira adentro y no ve nada. No veo nada. Cuando uno se ve a sí mismo, cuando uno ve su ego, te ríes. No te ríes junto al ego. El ego nunca se ríe de sí mismo. Porque el ego se cree muy importante y ese importante implica seriedad. Y la seriedad excluye el humor, porque el humor es muy cercano al amor. Entonces, sí, el ego convierte el humor en ironía y sarcasmo. Se ríe de. El humor del que hablamos es un autodescubrimiento de... Y te
de los pensamientos que pensabas. Por Dios, ¿cómo podía pensar esos pensamientos y creérmelos cuando puedo pensar estos pensamientos que son pensados universalmente? Hoy en día aún se piensa que el cuerpo físico define al ser. Entonces, si yo tengo un cuerpo masculino, un cuerpo macho, implica una connotación psicológica, mental y emocional concreta. No es cierto. Gracias a Dios, no es cierto. Entonces, en mi cuerpo masculino, que es masculino por razones biológicas, reproductivas, naturales, que no me interesan, en ese aspecto puedo abrir mi ser y experimentar la totalidad y la compleción de mi ser, que no entiende de exclusividad, no entiende de masculinidad, no entiende de feminidad, entiende de integración, entiende de integridad. Un ser íntegro conoce su dualidad y la integra, no la excluye. ¡Wow! ¡Wow! De hecho, el machismo se termina cuando el feminismo lo incluya, no cuando el feminismo se cierre masculinamente, luche masculinamente contra el machismo. Eso genera más machismo, porque el machismo, como no sabe otra cosa, encerrado en su miedo, se defiende. Entonces, cuando el feminismo sea una muestra de lo que es la feminidad, el masculismo, el machismo lo podrá ver y podrá abrirse también. Entonces, todas esas mujeres que están abriendo a asumir el machismo social, fíjate la expresión, a asumir el machismo social, despiertan, producen una onda que despierta cada vez más hombres que incluyen su feminismo interior y salen de su idea machista de la cosa. Háblanos de ese instante presente. Mantenerte ahí las 24 horas, que es la tendencia de la meditación, ¿no? Estar ahí en esa presencia. Yo no he encontrado todavía ningún meditador que esté 24 horas. Yo tampoco. Es decir, no he encontrado todavía una técnica que al llevarla a cabo en el presente me lleve a estar 24 horas, a no ser que la esté aplicando 24 horas. Por lo tanto, si una técnica tengo que aplicarla 24 horas para estar 24 horas en el presente, debe ser que no sirve. Cuando yo miro esto que tú expones, yo no me veo capacitado de estar 24 horas en el presente, porque no veo al presente capacitado para existir 24 horas. Este instante no tiene la capacidad de existir 24 horas, solo tiene la capacidad de ser ahora. Entonces, si en lugar de querer estar luego presente, estoy solo ahora, estaré presente. Pero si estoy presente ahora, queriéndolo estar luego y luego y luego, ya no estaré presente. Estaré atendiendo una imaginación de cómo quiero estar dentro de 2 minutos y de 24 horas. Esa imaginación a la que yo atiendo no me permite atender completamente mi experiencia presente, aunque esa idea está incluida también en el presente. El presente es un desafío para la mente humana porque es el único instante en el que no hay tiempo. Y fíjate la paradoja, es el único instante en el tiempo, dentro del tiempo, donde no hay tiempo. Y eso nos confunde. Entonces, por eso creemos que el presente está en el tiempo y tiene que durar mucho tiempo para ser efectivo. Yo nunca he conseguido estar más de un instante en el presente. Y juego con ello. Solo puedo estar este instante en el presente. No puedo estar luego. Solo puedo estar este instante en el presente. Entonces, todas mis ideas que intentan hacer que esté 24 horas en el presente ya implican un gran esfuerzo que el presente no contiene. Porque para estar presente en el presente no tengo que esforzarme. Ahora, para estar presente luego sí tengo que esforzarme. Pero si me esfuerzo ya no estoy... ¿Viste? Es como... Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha, ¿no? Ah, presente, está de moda, vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estar presente? ¿Cómo lo hago? Hombre, pues estar presente todo el tiempo. Y luego viene cuando te das cuenta de que no estás presente y te fustigas. Ay, no estoy presente. ¿Pero tú eres consciente de que no estás presente? Sí. Pues ya estás presente. Estás presente con una idea de que no estás presente. Ah, es verdad, sí. Todos los seres humanos son presentes y están presentes. Todos. No hay ninguno que no esté en el presente. Y aunque si yo recuerdo
cómo he llegado hasta aquí, lo estoy recordando ahora. Por lo tanto, estoy presente. El recuerdo no tiene el poder de sacarme del presente. Y ahora voy a pensar lo que voy a hacer luego. El pensar, ese pensamiento tampoco tiene ese poder porque sigo estando ahora. Entonces siempre estoy ahora, ¿no? En el instante en el que sucede. Así no hace falta decir sal del pasado y sal del futuro, te lo puedes traer aquí. Es que no estás en ningún sitio. Fíjate que para evitar el futuro y evitar el pasado, tengo que entrar en lucha. Cuando yo estoy presente en una forma humana, tridimensional, dentro de un tiempo lineal, cuando yo estoy presente ahí, el pasado y el futuro se agolpan, vienen al presente. Y soy consciente de mis recuerdos y soy consciente de lo que voy a hacer luego, soy consciente de ello. Pero no los uso para definir mi vida, no los uso para dirigir mis acciones. Wow. Parece guau, pero es muy simple, es una lógica del alma, es una lógica muy, no sé, es como, yo no he nacido para luchar. He nacido para vivir. Claro, entonces, ¿para qué luchar con aquello que ocurrió? ¿O para qué luchar ahora para que ocurra aquello que yo pienso que tiene que ocurrir? Y que pienso que tiene que ocurrir porque ocurrió aquello y eso que ha ocurrido me genera esos pensamientos de lo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, me permites usar por ejemplo, como yo tengo mi bagaje de Reiki y he estudiado y tengo mis recuerdos y mis experiencias, a través de esos recuerdos yo formulo lo que yo deseo. ¿Para qué hacer eso? Cuando la escuela Reiki, la clínica Reiki, si tiene que ocurrir, va a emerger enfrente de mis narices. Lo va a hacer. A lo mejor emerge porque yo lo hago, pero lo haré porque esa acción emerge en mí, ¿sí? No porque luche para crear una clínica. Entonces es como... Y te abres al misterio de la vida que intervenga. He visto cosas impensables suceder. Impensables, así. Cuando te permites que tenga cabida. Y he visto cosas que van a suceder y desaparecer. O cosas, esto no sé... Y sí, desaparece. Lo he visto. Y muchas gracias, de verdad. Gracias, María. En este vídeo, antes de comenzar nuestra charla, tú decías que muchas veces buscamos mal y no encontramos lo que ya se nos está ofreciendo, solo que no lo advertimos. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea? Sí, fíjate que si yo busco ser feliz, por ejemplo, muchas personas están buscando la felicidad. Antes de buscar ser feliz, tengo que determinar que no lo soy. Entonces, bajo esa determinación, empiezo una búsqueda que jamás voy a alcanzar porque detrás de esa búsqueda está la determinación de que no estoy siendo feliz. Entonces es como una especie de zanahoria. Y fíjate que la felicidad que buscamos, en realidad, es lo que nosotros pensamos que nos va a hacer felices. Pero tampoco sabemos si nos va a hacer felices porque esa situación no la estamos viviendo todavía. Exacto. Y entonces surge la pregunta, entonces, ¿qué estoy sintiendo yo ahora? Y cuando yo me pregunto qué estoy sintiendo ahora, entonces empiezo a sentir lo que siento y entonces entro en conexión íntima conmigo mismo y empiezo a ser honesto. Esa honestidad me lleva a conectar con mi vida y a aprender de ella. Por ejemplo, ¿qué es sentir tristeza? Yo me di cuenta de que durante toda mi vida había evitado sentirme triste hasta que me di cuenta de que no sabía qué era sentirme triste. Solo sintiéndome triste pude descubrir que detrás de mi tristeza había una interpretación acerca de un hecho que generaba esa tristeza. Entonces, ¿y es conveniente en ocasiones sentirse triste o aceptarlo? Es conveniente en el momento en el que tú te estás sintiendo de ese modo. Entonces, la tristeza en sí no tiene ningún beneficio. Pero si tú te estás sintiendo así en ese momento, la clave está en sentirte a tiempo real. Porque eso abre un espacio de conexión contigo mismo y un espacio de descubrimiento. Y para mí esa es la clave. ¿Tú en general eres un hombre feliz? Me da la impresión de que sí. Sí, soy feliz porque descubrí que no importa qué sensación o sentimiento estés sintiendo, soy libre de sentirlo. Y eso te lleva a una especie
de no tratar de controlarte, de no tratar de pretender. Hay como una especie de simplicidad interna, un descanso. Sí, pero entonces, si entiendo bien, tú asocias la felicidad con la libertad. Así es. Y fíjate que es opuesto al intento de ser feliz. El intento constante de ser feliz me lleva a no ser libre, me lleva a estar encerrado en esa búsqueda. Sí, Fíjate, socialmente, como vivimos hoy en día, en una búsqueda muy concreta de la felicidad que nos acaba atrapando. sí, sí. Claro, nadie desde luego es completamente libre, por lo tanto nadie es totalmente feliz. Todos hacemos concesiones, todos estamos subordinados a algo o a alguien, ¿verdad? Así es. Y esto hay que aceptarlo. Ajá. Más vale, ¿no? Por supuesto. Es decir, que al final todos tenemos un jefe o una jefa, o varios. Así es. Familiares con los que tenemos conflictos o vecinos. Sí, Pero la aceptación, como tú expresabas, es la puerta de entrada a esa libertad. sí, Porque si yo acepto cómo me estoy sintiendo ahora, si yo lo acepto, no tengo por qué hacer responsable a nadie. sí. Y si yo no hago responsable a nadie de cómo yo me siento, entonces puedo acceder a esa libertad de descubrir cuál es el origen real de cómo yo me estoy sintiendo. Sí. Me ha parecido descubrir que muchas personas creen que no son felices y tal vez en el fondo piensan que no se merecen la felicidad, ¿sabes? Cuando yo empiezo a investigar en mí mismo qué es ser feliz, qué es sentirme así, qué es sentirme así, descubro exactamente esto. Descubro un sistema de pensamiento que se está saboteando a sí mismo constantemente. Sí, Constantemente. Y me doy cuenta de que hay un pánico a sentir pura felicidad. Hay pánico tremendo. Entonces hay un sistema de pensamiento que prefiere sentirse mal porque es lo conocido, a sentir una sensación de felicidad desconocida. y tal vez eso también proviene un poco de cómo hemos sido educados, ¿verdad? Sí, es el mismo patrón que se defiende a sí mismo Sí, sí. reproduciéndose. Sí, Por eso a los niños, cuando aún no están experimentando ese patrón, no se han educado, les educamos de esa manera. No queremos que sean así, no queremos que sean tan intensos, Sí. tan vivos. sí. ¿Cuán importante es aprender a usar la libertad, en tu opinión? Para mí es básico, porque nacemos libres y deberíamos vivir libres y morir libres. Sí. Pero por alguna razón misteriosa aprendemos a no ser libres. Si tenemos miedo a veces de ser libres. Imagínate el potencial de un ser humano que no atiende a nada más que a su propia libertad. ¿Cómo puedes controlar tú a ese ser humano? No lo puedes manejar. No le puedes decir qué comprar, qué no comprar, a quién votar, cómo vivir. Exacto, no puedes. exacto. ¿Y de qué depende que ese ser humano sea finalmente libre? De sí mismo. Así es. Pero pasa por un proceso de aceptación, de responsabilidad. Es decir, de hacerme responsable de cómo yo me siento, de desprogramar todo ese programa que me han enseñado de que todo lo externo me afecta y que yo tengo que comportarme de tal manera para poder tener cabida dentro de ese contexto. Es una decisión. Sí, fíjate que una de las cosas más hermosas que yo he descubierto es que la vida es la asistencia. Es decir, descubrí que todos los que me rodean, todas las personas con las que yo me encuentro, me están enseñando algo de mí. Entonces, cuando yo aprendí a usar la vida escuchándola, vi que siempre me está enseñando acerca de mí a ir más allá de mis límites, de mis propios Interesante límites. esto de la vida y la asistencia, porque tal vez una parte de la felicidad está escondida en ser útil, en servir a los demás. Sí, pero fíjate que hay algo muy curioso ahí en esa utilidad, y es que la utilidad que te lleva a eso que tú expresas no es una utilidad a la que nosotros le damos un sentido, sino que es una utilidad que nace de una especie de encuentro de algo con lo que vibramos. Es decir, cuando tú haces algo con lo que estás vibrando, eso se vuelve útil. Sí. Porque la gente vibra y la gente empatiza con esa conexión interna, porque todo el mundo quiere hacer algo en lo que realmente disfrute. ¿Todo el mundo tiene un talento? ¿Todo el mundo tiene esa capacidad de vibrar? Sin duda, sin duda. Y muy poca gente lo reconoce. Y no todos lo descubren, ¿verdad? Así es, muchas personas mueren sin haber descubierto su talento. Y eso es una cosa... Es tremendo, es como vivir una vida tristísima. gris. Sí, una sí, vida sí, gris. sí. Pero toda vida es un salto al vacío, ¿verdad? Así es, constantemente, Sí. constantemente estamos navegando un espacio de ignorancia que nadie quiere asumir. Sí. Yo me doy cuenta, por ejemplo,
que no sé cómo educar a mi hijo, que no sé cómo relacionarme con los demás sin conflicto, Sí. no sé cómo amar, no sé cómo vivir en paz. Y esa ignorancia asumida te lleva a un estado de paz, Sí. curiosamente. Entonces uno tiene miedo de saltar, pero hay que saltar. Sí, de hecho, si te fijas, la vida tiende a una especie de empujarnos hacia ciertas situaciones que tememos, Sí, porque esas situaciones que tememos están ahí para ser vividas. sí. Entonces intentamos aprender a gestionarlas para evitarlas, pero en la inteligencia que tiene la vida las vuelve a situar muy amorosamente enfrente. Llámale situaciones, personas, X. Sí. Con lo cual uno siempre está en el disparadero, en el punto de arrojarse, ¿eh? Así es, y inconscientemente lo sentimos, por eso vivimos angustiados, porque inconscientemente somos conscientes de eso. Conocí, de hecho, a un psicólogo que trabaja apoyando a familiares que están perdiendo sus familiares en curas intensivas, están muriéndose, y me decía, hay dos tipos de personas que se mueren, los que se mueren satisfechos y los que no. Y los que se mueren satisfechos y felices son aquellos que saben que han hecho lo que quisieron hacer. Exacto, Y los que no son aquellos que saben que han dejado de hacer Sí. cosas por miedo. exacto. Entonces ahí para mí está la clave. Te vas de tu vida con la sensación de no haberla completado. Sí, Y sí. eso tiene que ser durísimo. Por lo tanto hay que perder el miedo y aprender a saltar. Así es. ¿Eh? De hecho, de nuevo la vida nos muestra cómo hacerlo, nos muestra en qué situaciones hacerlo. Es Sí. muy obvio. ¿Recuerdas alguna vez que tú también estabas al borde del precipicio y decías salto o no salto y no saltaste? Sí, recuerdo muchas situaciones o postergar decisiones, que es una manera de no saltar, y es muy doloroso. Conviene seguir la voz interna, Sergi, ¿eh? Es muy doloroso no seguirla. Y la mayoría ya sabemos que es muy doloroso no seguirla, pero no la seguimos. ¿Qué pasa cuando tu voz interna no coincide, por ejemplo, con la voz de tu pareja o con la voz de tu madre, de una persona a la que tú amas? Para mí una situación así refleja un conflicto interno. Es decir, que no estoy al 100% entregado a mi voz interna y mi pareja o mi madre están reflejando un conflicto interno. Por eso es que estoy en conflicto con que la otra persona tenga otra opinión. Sí. Porque si estuviera siguiendo mi certeza, mi voz interior, que la otra persona tenga otra opinión sería bienvenido. Sí. ¿Por qué no escucharla? Entonces están reflejando un conflicto interno y yo lo que haría sería escucharme, escuchar ese conflicto que esa relación externa está reflejando en mí. Cuando yo hago eso, la situación de conflicto se desvanece y se abre una situación de silencio y de escucha, de aprendizaje mutuo. Y es muy lindo. Las personas de éxito, pero subrayo, definiendo el éxito como una gran felicidad, no permanente, ¿no? Pero personas que están contentas con sus vidas, que sienten que han usado bien su libertad y que han hecho lo que realmente querían. Las personas de éxito, ¿qué común denominador encuentras tú en ellas, Sergi? Son auténticas, son honestas, son genuinas y no temen a la vida. Son características que son básicas. O sea que no hay que tenerle miedo al miedo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa, pero es que ese señor no tiene miedo. No, sí tiene miedo. Y Así tuvo es. que traspasar esa barrera para llegar ahí, ¿no? Así es. Pero llegas a un estado de paz cuando ya no temes a ese miedo que has estado huyendo toda tu vida.